Una exposición sobre la luz que ofrece al visitante la buena noticia, porque la fe, lejos de ser algo abstracto, se traduce hoy y siempre en una vida llena de confianza, fuerza, caridad y esperanza, la que emana de los ojos llenos de ternura de esta niña, reflejo de eternidad que nos invita a ir más allá de nuestra propia limitación. Empezamos la exposición con esta obra que nos da la bienvenida frente a un Cristo roto, frente a las consecuencias de estar en descomunión, de discutir nuestro orgullo, nuestra soberbia, en la iglesia, en la familia. Tantas veces nos rompemos, nos separamos del corazón, nos separamos de la iglesia madre, cuántas herejías, cuántos en el camino se han quedado, ¿no? Y frente a eso, esta obra, que es tan sencilla, es una obra extraordinaria de Vicente Molina, un sacerdote de la diócesis de Burgo de Osma, que ya nos tiene acostumbrados, nuestra apuesta por el arte contemporáneo, también nuestros espectadores saben que nuestra diócesis está ahí siempre acogiendo, impulsando, está feliz con que los artistas sigan creando, ¿no? Nuevas obras que nos ayudan, que nos tocan a nuestra sensibilidad actual, con unos cartones muy sencillos, de unas cajas de pañales que están ahí grapados. El material es un carbón, o sea, lo más sencillo, lo más humilde, como es nuestro barro. Salen unos ojos de una niña que está enferma de cáncer, está en esa planta de oncología, como nuestro autor, que también está curándose de un cáncer, y el pan de oro se deja vislumbrar entre las grietas, digamos, porque es la luz de Dios, cómo nos mira con esa ternura. Se llama Caridad esta obra. O sea, realmente es una sonrisa, es una niña que nos enternece. A través de ella recibimos el amor de Dios, como a través de tantas otras cosas, ¿no? Realmente esto es lo que nos transforma. A esto nos lleva el credo. ¿Por qué creemos? ¿Por qué proclamamos el credo en todas las misas? Realmente para desbordar de esperanza y de caridad. Hace exactamente 1700 años, en el 325, Osio, al frente de la comunidad cristiana en Córdoba, lideró en la ciudad oriental de Nicea, hoy en Turquía, una histórica reunión. Frente al error divulgado, entre otros, por Arrio, un cristiano de Alejandría, en Nicea se defendió que no había distinción en cuanto a la naturaleza divina entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo. La sala de exposiciones del arzobispado acoge Símbolo, Luz de Nicea, de Córdoba a Toledo. Este concilio de Nicea al que hace referencia es un hito muy especial porque es la primera vez que la Iglesia considera que hubo una reunión de alcance universal. Sí. O sea, las decisiones de tipo disciplinar afectaban en principio a todos los cristianos y la proclamación de la fe que se hizo es una fe donde todos los cristianos nos reconocemos, casi como piedra de toque de la ortodoxia. Ha servido también en los concilios posteriores siempre, que comenzaban todos confesando la fe de Nicea, o sea, la fe de la Iglesia Católica. Hoy es lo que vulgarmente decimos a veces en la misa dominical, el credo largo, ¿no? Frente al credo que es más breve, que es el símbolo apostólico. El credo largo es el credo niceno constantinopolitano, es decir, el credo que se compuso en el primer concilio de Nicea del año 325, al que después se fueron añadiendo algunos aspectos más, algunas frases más, que lo convierten en el credo niceno constantinopolitano. Sí, estamos hablando del siglo IV, sí. Que es un momento muy importante para el cristianismo porque comienza a dar esos pasos y luego vamos a traerlo aquí a Toledo, ¿no? Lo que supone, ¿no?, la llegada del cristianismo. Pero yo quería preguntarle por Córdoba. Esta exposición se hace en Córdoba porque el Concilio de Nicea, entre otras cosas, está presidido por un obispo cordobés. Lo convoca Constantino, pero tiene una presencia muy importante un obispo cordobés. Cuénteme. Sí, es algo que llama la atención porque el Concilio de Nicea reúne sobre todo a obispos del Oriente cristiano. Sin embargo, no solo ese concilio, sino otros que hubo no tan importantes y otros que hubo después, estuvieron presididos en el Oriente por este obispo de Córdoba. La razón es que era como una especie de consejero de Constantino. Constantino convoca, se arroga esa facultad de convocar reuniones, pero realmente luego el hombre que hay un poco como tratando de generar la comunión, el acuerdo necesario en muchos de estos concilios, también el de Nicea, es Osio de Córdoba. Córdoba era una ciudad
que entonces prácticamente era estratégicamente la más importante para el Imperio Romano, de toda la península ibérica, de parte del norte de África, que hoy llamamos Magreb, pues era una ciudad muy importante. Eso explica también por qué Constantino pudiese conocer al obispo de Córdoba. Sí, 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 sí. Claro, y esta exposición la organiza la diócesis de Córdoba. Ahora viene a Toledo y aunque luego me lo va a explicar un poquito mejor, sí me gusta esa manera, ¿no?, de demostrar también la importancia que Toledo tiene en la historia. Toledo ha sido una ciudad de concilios. Sí, bueno, efectivamente, casi como que recibe el testigo de esa importancia que tuvo Córdoba, incluso hasta cierto punto más, porque Toledo luego se convierte en la época visigoda en un centro, en la capital política, pero también religiosa, prácticamente, de toda la península ibérica, ¿no?, hablando así en grandes términos. Es el reino visigodo, que tiene un esplendor muy grande, con muchos autores, todos conocemos, al menos de nombre, Isidoro de Sevilla, por ejemplo, pero también hay grandes obispos aquí en Toledo, Jorge Julián de Toledo, Ildefonso de Toledo, en fin, y sobre todo en Toledo también se da un fenómeno muy especial que son los concilios de Toledo. Sí. Sobre todo a partir del tercer concilio de Toledo hasta el número de 18, que se van a dar en toda la época visigoda. Son concilios donde convocados por el rey visigodo, donde se reúnen también los obispos, los hombres de gobierno, los nobles del pueblo visigodo, se tratan asuntos civiles y eclesiásticos y se toman decisiones que tienen también repercusión y validez, fuerza de ley después. En uno de esos concilios, en el tercero, que tiene lugar en el 559, hay un fenómeno muy importante, hay un hecho muy importante que es como la conversión solemne o casi realmente Recaredo, el rey Recaredo ya se había, digamos, adherido a la fe católica antes, pero ahí se hace de un modo solemne, público, junto con todos o casi todos los representantes de la nobleza visigoda y tal, y de alguna manera se logra una unidad católica de base en ese reino de la Hispania visigoda, ¿no? Y se recibe el concilio de Nicea de modo solemne en ese tercer concilio de Toledo. Y no solo eso, sino que también, hasta el punto de antes preguntabas por la vigencia, cada vez que rezamos los domingos el credo, somos herederos del tercer concilio de Toledo, porque en el segundo canon del concilio de Toledo se introduce este rito del credo en la misa dominical, como para que los cristianos no olvidemos nuestra fe, ¿no? Estemos siempre como unidos en torno a esta profesión de fe común, en el contexto de la adoración común de la Eucaristía. Ocurrió hace 1700 años, pero no es un mero hecho del pasado. Símbolo Luz de Nicea se convierte en una inmersión histórica, estética y espiritual a través de piezas arqueológicas y a la vez obras contemporáneas. La propuesta es sorprendente. Lo he dicho muchas veces con esta exposición en concreto, llevamos más de 30 años haciendo exposiciones y es sin ninguna duda la más compleja con diferencia en ese sentido, ¿no? Porque la parte conceptual tiene tanta fuerza, afecta, por supuesto, al ser humano, a la religión, o sea, el contenido es tan impresionante que es fundamental para nosotros asimilarlo, entenderlo, y a partir de ahí es donde empieza a surgir el diseño y algunos conceptos del diseño, ¿no? No es una exposición de una sucesión de obras con unos bloques temáticos que se exponen de la mejor forma posible, ¿no? Entonces es fundamental, por supuesto, las cuestiones de la luz, ¿no? La exposición símbolo Luz de Nicea, en qué partes de la exposición el ser humano adquiere un protagonismo, ¿no? Y el visitante como tal especial, y ahí la luz es más importante, el espacio se abre, u otros donde el espacio se comprime, en la zona del bautismo, ¿no? Esas lonas retroiluminadas con un fondo azul oscuro, pues lo que hace es baja el nivel de iluminación, pero da un tono muy distinto a otras zonas de la exposición, etcétera, ¿no? Me ha impresionado mucho eso que has dicho, de 30 años de trayectoria, ¿no? Organizando exposiciones, que esta haya supuesto un reto. Pero con mucha diferencia, o sea, con muchas, Y estamos, vamos, ya te digo, desde pequeñas, grandes, ahora estamos con una muy grande en el Museo del Prado, con sus características, ¿no? Pero claro, el contenido, la carga que hay dentro de esta exposición, no simplemente es
se ve leyendo los textos, ¿no? Sin ver nada de las piezas que están expuestas, ¿no? Se hace uno la idea de lo especial que es y lo distinta que es a cualquier exposición al uso, ¿no? Al final fue un reto esta itinerancia de cambiar no solo de un sitio al otro, a nivel espacio, pero también el guión, añadir esta referencia muy importante entre el Concilio de Nicea y el Concilio de Toledo, ¿no? Y añadir piezas que lo puedan representar también. Entonces, aquí se presenta una gran variedad de piezas, teniendo en cuenta también un público muy heterogéneo, o sea, desde visitantes españoles, turistas, creyentes, no creyentes. Entonces, te puedes encontrar con todo tipo de piezas, desde piezas arqueológicas de los primeros cristianos a piezas contemporáneas de artistas nacionales e internacionales. Y a nivel prestadores, también muy importante poder contar con prestadores públicos de patrimonio nacional, también en este caso el Museo de los Concilios de Toledo y del ámbito eclesiástico, claro, de los Museos Vaticanos de Roma, del Cabildo Catedral de Toledo, del Cabildo Catedral de Córdoba, de las diócesis de Cádiz y de Jerez. ¿Y cómo se adapta a una exposición? Porque tiene una particularidad que viene de la Mezquita Catedral de Córdoba y la adaptáis a la sala de exposiciones del Arzobispado de Toledo. Claro, eso no es muy frecuente porque realmente depende de las instituciones, ¿no? Se suelen aprovechar algunos elementos, pero no de los elementos estructurales tan grandes como aquí, que son las lonas curvas. Ha sido también gracias a que son elementos desmontables, que son muy fáciles de cambiar, lo que es importar la estructura en sí. Y no hemos aprovechado todas, pero es verdad que una gran parte y las más importantes también. Y luego se han reutilizado algunos elementos de carpintería como vitrinas, algunos que contaba la propia sala y los hemos incorporado a la exposición. La buena noticia se difundió de forma imparable por toda la cuenca del Mediterráneo y al menos desde el siglo II hubo de llegar también a la península ibérica. Toledo, sede de históricos concilios, acogió en el año 400 el primer concilio de Toledo. En el tercer concilio, año 589, se formalizó la conversión del reino visigodo al catolicismo mediante el rezo del Credo de Nicea. Es verdad que de Córdoba provino el obispo que presidió el concilio de Nicea. En Toledo, ¿no?, como antes contaba, ¿no?, pues tuvieron lugar una serie de concilios muy importantes para la historia de la Iglesia en España, en la península ibérica, y en uno de ellos se recibe el concilio de Nicea. Entonces, esto lo hemos querido indicar con un apartado dedicado exclusivamente a los concilios de Toledo en la exposición, donde, por ejemplo, podemos encontrar este lienzo bastante imponente en medidas, ¿no?, que está hecho por un discípulo de Murillo, Juan Simón Gutiérrez, natural de Medina Sidonia, pero que después pasa gran parte de su vida en Sevilla, conoce personalmente a Murillo y hace una copia de dos retratos que Murillo hizo para la sacristía mayor de la Catedral de Sevilla, que son Isidoro de Sevilla y Leandro de Sevilla. Entonces, esos murillos no pueden salir porque están verdaderamente, casi se puede decir, encajados en donde están y no se pueden sacar. Pero hemos podido traer una copia gracias a la diócesis de Cádiz, que en la parroquia dedicada a Santa María de Medina de Sidonia tiene este precioso lienzo, esta copia de Juan Simón Gutiérrez, dedicada a San Leandro de Sevilla. ¿Qué importancia tiene? Él es el que preside el tercer concilio de Toledo. Y de hecho, lo que sostiene una cartela, que sostiene con una leyenda latina que dice: «Creed, oh godos, el Hijo es consustancial al Padre, el Hijo es de la misma naturaleza del Padre». Eso es lo que, de otra manera, podríamos decir, que el Hijo es tan Dios como el Padre, el Hijo es de la misma naturaleza del Padre. El misterio de Dios es un misterio, como decía antes, de una sola sustancia, una sola usía, dirían en griego, una sola naturaleza, se puede decir así, y tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un misterio de unidad y alteridad, un misterio, en definitiva, de amor. Aunque supongo, fíjate, que en estos 30 años habrá evolucionado también ese concepto de exposición, ¿no? Bueno, muchísimo. Que ahora quizá, ¿no?, el espectador pide algo que antes no se pedía, ¿no? Necesitamos más hechos a ese impacto, ¿no?, a ese visual, nos tiene que entrar más por los ojos.
Sí, estamos muy saturados Sí. también, y es verdad, Sí. incluso de recursos, ¿no? Nos pasa mucho también en exposiciones permanentes en museos, ¿no? Sí. Que ha habido un abuso, pues bueno, como en todo, ¿no? La gente, pues cada vez es verdad que requiere cosas muy inmediatas, textos pequeños, información muy escueta, pero que a su vez tiene que estar bien estructurada, ¿no? Y por supuesto los recursos audiovisuales, aquí hay uno muy potente y espectacular, ¿no? Y no hace falta más en la exposición, ¿no? No hace falta ningún otro recurso que apoye nada cuando tenemos esa parte, esa guinda, ¿no? Que está además en un punto muy bueno del discurso, ¿no? Que es como en ese primer tercio, ¿no? Sí. Que el visitante no es el audiovisual al uso, que es de presentación de una exposición, ¿no? Que eso también pues es muy repetitivo, ¿no? En muchos montajes que aquí no se da, ¿no? De repente eso mismo sorprende también a la visita, ¿no? Sí. El arte se convierte en anuncio de la buena nueva, un icono bizantino creado para la muestra por la artista gallega Soledad Blanco. Una réplica del sarcófago dogmático a escala natural, un monumento excepcional en el que quedó plasmada en piedra la fe profesada en Nicea. Es una pieza excepcional, es impresionante tener a escala una copia del sarcófago que nunca ha salido de los museos vaticanos. Es un sarcófago que se ha tallado en los años posteriores, muy cerca del Concilio de Nicea, por eso se llama dogmático, porque el dogma de Nicea, que el Hijo es igual que el Padre, se representa con el mismo rostro barbado. Hasta ahora el Hijo era con un rostro apolíneo, con un rostro juvenil, como el dios Apolo, pero ahora no, igual que el Padre, igual que la tercera persona, que aparentemente es el Espíritu Santo. Sí. Y los tres están creando al hombre y la mujer, porque por la palabra se hizo todo. Así que estos esposos que se han enterrado en el centro, que aparece el retrato doble, están creyendo en esa creación por parte de Dios, están creyendo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la misma naturaleza, y por eso lo expresan a la hora de enterrarse. Ellos creen en la resurrección. Debajo de ellos está Daniel en el foso de los leones. No ha sido muerto por los leones, ha quedado indemne. Es una imagen de la resurrección. Y además el profeta Habacuc ha venido con el pan para alimentarle. Ellos se han alimentado de la Eucaristía. Por eso la multiplicación de los panes, aparece Cristo multiplicando los panes. Este Cristo en el que han creído, que les ha alimentado, les promete, por ser hombre y mujer, un desposorio, no solo en esta vida, sino las bodas eternas, como las bodas de Caná, un vino nuevo. Ahí está Cristo convirtiendo el agua en vino. Y Cristo es capaz de vencer a la muerte. Ellos esperan resucitar. Igual que resucitó a Lázaro, aparece esa escena suplicándole su hermana, ¿verdad? Está resucitando a Lázaro. Igual ellos esperan resucitar, porque este niño, este Cristo, ha sido el Dios de Dios, luz de luz, reconocido por los sabios de la tierra, que siguen la luz de la estrella en esa Epifanía, y que ha abierto los ojos al ciego, que ha traído la luz, que ha perdonado los pecados también del paralítico. Ellos son discípulos en Roma del catequista heredero de Pedro. Por eso el ciclo de Pedro termina el sarcófago, estas tres escenas donde aparecen las negaciones de Pedro con el gallo, pero Cristo le perdona. Es decir, nuestro catequista, nosotros también, Cristo nos ha perdonado y por eso damos la vida. Aquí están los carceleros llevándose a la cárcel a Pedro, que va allí a hacer un milagro, va a hacer brotar agua de la roca como un nuevo Moisés y les va a bautizar. Así que ellos también han sido bautizados por ese discípulo de Pedro, ellos también están esperando esa resurrección, creyendo firmemente que Cristo es capaz no solo de perdonarles los pecados, sino de darles esa vida eterna, esas bodas eternas. La oportunidad de ofrecer a visitantes de tantas partes del mundo una buena noticia, la misma para todos, el anuncio de luz y de paz, que es el Evangelio. Estamos aquí delante de una vitrina, ¿no?, que tiene dos piezas, ¿no? Una es el icono de los padres reunidos en Nicea, que representa una fiesta de la Iglesia Ortodoxa, ¿no?, cercana a Pentecostés, y otra es este códice llamado Códice de Albelda. Es un facsímil en realidad. El original es un facsímil que proviene del mismo lugar donde está el original, que es el monasterio de San Lorenzo del Escorial, y por lo tanto pertenece al Patrimonio Nacional. La biblioteca
está como gestionada por los padres agustinos, pero el titular de los fondos es Patrimonio Nacional. Entonces este magnífico ejemplar, que por supuesto original, pero también el facsímil, es muy interesante porque es uno de los códices más antiguos que tenemos en España, del siglo X. Aquí, como curiosidad, aparece por primera vez la numeración en cifras árabes, escrita en Europa, no en estos folios que tenemos abiertos, sino en otros. Y en él se transmiten documentos muy importantes, entre otros todo lo concerniente a los concilios de Toledo. Hemos dejado abierto el manuscrito por el folio en que precisamente comienza toda la sección dedicada a los concilios de Toledo. Y hay una página con una ilustración muy interesante en 4 franjas, que es la primera ilustración de la ciudad de Toledo, que tiene una parte externa y otra parte interna, que puede ser un reflejo de influencias bizantinas tal vez. El caso es que en la parte externa está tanto la muralla, además con su juego cromático, estaría decorada también con color, ¿no? Ornamentada con color, y luego 2 iglesias, algunas de las cuales consta que ahí se celebraron concilios de Toledo. Esto sería como la presentación del ámbito civil y eclesiástico por su parte externa. Y en la franja tercera y cuarta tenemos como la parte interna, el obispo dirigiéndose a los clérigos y luego los diversos modos con los que acampaba la comitiva conciliar con sus términos latinos, etc. Es una página llena de significado. Y el icono, que es muy posterior, de un hecho anterior al Concilio de Toledo, del Concilio de Nicea, pero es un icono que hemos encargado para la exposición en Córdoba y ahora aquí en Toledo, y está realizado por un artista de Orense, de un pueblecito pequeño de Orense, que se dedica solo a dibujar, a componer, a rezar, porque estos iconos no se pueden tampoco componer sin rezar, ¿no? Y esta mujer se dedica a los iconos bizantinos. Aquí están los principales protagonistas del concilio. El principal, por encima de todos, es el Espíritu Santo, que está iluminando a los padres conciliares, y luego el trono, donde no está puesto ni el emperador ni un obispo, sino está puesto un códice abierto con las palabras, precisamente con el corazón del credo de Nicea, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Sí, esta obra la quisimos encargar expresamente por el concepto Cristo luz de luz, sí, que al final, pues que Cristo sea la luz de nuestras vidas, ¿no? O sea, y esto era muy importante, como el Cristo resucitado, saliendo del sepulcro con las vendas, yendo a tu encuentro, que no se impone, se propone, ¿no? Y que irradia la luz desde dentro. Al final también es muy bonito como las llagas, el lado, también son de pan de oro, o sea, que de ahí también está glorificado el cuerpo de Cristo y también sale luz, ¿no? Y aquí tenemos un material muy curioso que es acrílico, sí, que la artista portuguesa quiso elegir para dar la idea de transparencia, ¿no? De pura caridad, y que también como nos recuerda un poco el pan eucarístico, ¿no? Del Cristo que tomamos nosotros, que comungamos en misa, que también nos hace a nosotros cuerpos que irradian luz. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas, nos dice San Juan. La fe, esperanza y caridad que brotaron en los primeros concilios sigue iluminando a los hombres rotos y llenos de heridas. Los cristianos, cuando creemos, no creemos de modo verdadero si no damos frutos de caridad, sí, ¿no? Hemos querido evitar también un poco el triunfalismo con el recurso de una fotografía de una luna, donde al mismo tiempo decimos que el misterio de la Iglesia es muy semejante al de la luna, porque así como la luna cuando uno se acerca, ¿no? Pues está lleno de arrugas, de cráteres, es hasta fea, ¿no? Y sin embargo sigue dando luz a la noche del mundo, así, ¿no? Dice Ratzinger, así es el misterio de la Iglesia también, ¿no? Así que tanto en Córdoba como aquí en Toledo
hemos querido como presentar algunos frutos locales, sí, ¿no?, de la caridad en Toledo. Evidentemente son infinitos e incontables, gracias a Dios. Y bueno, hemos escogido una mujer, Dolores Sopeña, que fundó un instituto religioso, un movimiento de laicos, una asociación civil, visita la cárcel de mujeres, visita regiones y barrios muy pobres. Se mueve en el ámbito de la diócesis de Toledo, diócesis de Madrid recién creada. El cardenal Sancha, cardenal de Toledo, la apoya mucho, en ese momento que le llamaban padre de los pobres. Sí. Quizás el Espíritu Santo suscita, ¿no?, dos almas gemelas, ¿no?, un obispo y esta mujer santa, ¿no? Y hemos querido dedicar una vitrina a ella, donde tenemos objetos que ella utilizaba en sus viajes, porque recorrió un montón de kilómetros también en las condiciones de aquella época para anunciar el Evangelio y para catequizar, ¿no?, a todos los hombres. Hay elementos, hay de objetos de devoción personal, hay también fotografías, porque hay una persona un poco en ese sentido como San Agustín, que no podía vivir sin amigos, sin amigas. La fe le viene de sus padres, la fe le viene de sus amigas, la vive con ellas, funda también el Instituto de las Catequistas. Y hemos incorporado también, que se puede ver, un retrato en carboncillo muy bonito de una retratista coruñesa, Pilar Escudero Ferro, que se conserva en el museo que tienen las catequistas de Dolores Sopeña en Madrid. Y también por proponer algo, bueno, las catequistas están en Toledo, de hecho Toledo fue su primera fundación y siguen aquí, pero también por proponer algo más reciente hemos hablado del Hogar Cáritas 2000, claro, que realizan una labor encomiable con personas que la sociedad a veces margina o marginamos, y ahí está como en nombre de toda la Iglesia en Toledo, en nombre de la caridad, pues este Hogar Cáritas 2000, que hemos puesto alguna foto y la obra de algún residente. Sí, o sea, alguno de los que ha pasado por allí en un momento de cura era también artista. Hemos querido como recoger eso exponiendo uno de sus cuadros. Y una obra que hay ahí, que también me ha dicho antes que le había llamado la atención y que le alegraba que la exposición contase con ella. Ah, sí, es una obra dedicada a la Virgen y acompañada de Santo Domingo. Sabemos que tenía una piedad especial a la Virgen María, como todos los dominicos, ¿no? Y hemos contado con una obra que en realidad son dos imágenes, pero que están en composición, de una artista de origen austriaco, Susana Pollack, en su origen judía, que después se bautiza, se hace cristiana, sale de Austria perseguida por los nazis, en fin, después pasa por Perú, Italia, termina en España, es compañera también en algunas obras de arte del famoso arquitecto Fisac. Y esta obra, que no se puede habitualmente ver porque está en la clausura de los dominicos de Atocha, nos la han prestado a los dominicos, y esta mujer de la que hablaba en su origen fue bailarina y profesora de danza, y luego se dedicó más a la pintura y termina dedicándose más al final a la escultura, pero nunca olvida esa alma de baile, de danza, que logra comunicar a las obras de escultura que hace. Parece como que está en una coreografía la Virgen María y Santo Domingo. El concepto de la propia exposición, el mensaje, ¿no? Tiene tanta fuerza y llega tanto al corazón que de todo tipo de público, ¿no? Allí lo han visto desde gente de religión, musulmanes, que es tan importante, ¿no? Y luego la parte patrimonial, cómo se intercala con obra de arte contemporáneo, que no es muy frecuente verlas en este tipo de exposiciones. En general no se ve. Cuando nos acercamos a la Luna descubrimos sus cráteres, sus desiertos, su aridez, sus oscuridades, que no le impiden iluminar la noche del mundo al reflejar la luz del sol. Así es la Iglesia, llena de imperfecciones. Realmente a esta autora, Blanca Muñoz, se le pidió que ilustrara una cita de San Irineo de Lyon, en la que habla cómo Dios va a codiciar
cómo Jesucristo codiciará la belleza del hombre porque Dios Padre nos recubre nuestro barro de hilos de oro, ¿no? De oro. Y esto es lo que ella ha intentado expresar con ese acero, con esa especie de pétalos, como Dios creador, como somos abiertos, como estamos en plena evolución cada uno de nosotros con nuestras conversiones, ¿verdad?, hacia el Padre, y nuestro hilo de nylon absolutamente frágil y a punto de romperse, pues es recubierto por un hilo de oro por parte de Dios, ¿no?, con sus sacramentos, con su vida de gracia, o sea, nos refuerza, nos hace brillar, nos embellece, y hasta el punto de que somos hermosos gracias al baño de oro que Dios nos da. O sea, que es una obra que hay que girar, que se ve pues, los colores, cómo se reflejan, cómo se refleja la misma luz de Dios, cómo nosotros podemos reflejar también esa luz. Esta exposición que es sobre la luz, ¿no?, símbolo luz de Nicea, pues todavía hay muchos destellos en nosotros, en nuestro entorno, en nuestras parroquias, en nuestras familias, muchos destellos porque Dios está haciendo esa obra preciosa en cada uno de nosotros. En este caso esta obra se titula La Esperanza, es una obra de Obdóner y lo que nos habla es que nosotros vivimos en comunidad, somos una caravana de personas, ¿verdad?, que salimos del bautismo o salimos de nuestra conversión o de este barro, pero todos vamos caminando hacia esta figura luminosa, esta figura blanca que es Cristo, y nos ayudamos unos a otros. Salimos de esta existencia empobrecida y la fe de nuestros hermanos también da credibilidad a nuestro camino, afianza nuestra fe, y por eso tenemos esperanza en llegar con esa caridad que hemos venido hablando, ¿no?, con esa mirada de ternura de Dios, pues ahora no perdemos la fuerza, no perdemos el horizonte hacia quién vamos, hacia quién caminamos, dónde está realmente el que nos da la vida, y todos lo hacemos así unidos, gracias al credo, unidos. El camino unidos como una salida de las aguas, de las que emerger en comunidad hacia la luz en mayúsculas. Símbolo Luz de Nicea de Córdoba a Toledo, una experiencia sorprendente, no se la pierdan.